Es el comentario nada más. Es el comentario solamente. Ay, ay, ay. Bueno, qué bien, ahí teníamos la voz de Oscar Medina. Jesús secó mis lágrimas. Y saludando de esta hermosa mañana temprano, pastor, la gente comenzó a conectarse tan pronto iniciamos las transmisiones vivo, así que queremos saludar en este día, pastor. A Mercedes Solano agradecemos su sintonía, lo mismo que a Manuel de la Cruz. Ambos están en sintonía, muchas gracias, saludos. Bueno, saludos para toda la gente que se va a estar conectando a través de las redes sociales. Estamos desde la 107.9 llevando a todos ustedes el tiempo decisivo. También tenemos vía telefónica. Usted puede llamar al 809-553-4556, nuestra vía de comunicación. Es así, qué bueno, qué bien. Yo sé que usted puede llamar y también puede comentar, ¿verdad? Como siempre lo hace a través de las redes sociales. Nosotros pues vamos a estar contentos y agradecidos. Así que ya estamos en la sesión preguntas y respuestas para el día de hoy, así que... Pero antes, pastor, queremos saludar también a María Basulto. Aleluya. Que nos manda aquí un mensajito que dice: Dios le bendiga, varones. Un saludo desde Atlanta, Georgia. Aleluya. Aleluya, qué bueno. Ella estaba en Higüey aquí, ahora se fue, está en Atlanta, nos está dando seguimiento, así que ella también, gracias hermana María Basulto por estar con nosotros y seguirnos a través de su programa Tiempos Decisivos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pregunta y respuesta para el día de hoy, pastor. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿la gente pecaría hoy en día? Tranquilo, oiga bien y escuche la respuesta. No. Y eso es lo triste de la caída. Afectó al ser humano, oiga bien, que vivirá jamás. Y rompió nuestra relación con Dios. Pero hay buenas noticias. Dios envió a Jesús para arreglar esa relación que se rompió. Aleluya. Jesús venció el poder del pecado, el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Así que si le aceptamos en nuestro corazón como nuestro Salvador, entonces vamos a ser vencedores del pecado. No hay pecado, por grande que sea, que no pueda ser quitado, que no pueda ser lavado por esa sangre preciosa del Cordero que fue derramada en la cruz y en todo el trayecto hacia la cruz. Interesante pregunta, pastor, porque si Adán y Eva no hubiesen pecado, entonces no habría pecado en el mundo. Tendríamos el mundo que Dios soñó, el mundo que Dios creó, el mundo que Dios quiso para la raza humana, pero que el hombre lamentablemente despreció. Eso sí, pero tan pronto como el hombre cayó en pecado, y Dios hizo provisión. Por eso encontramos en Génesis 3:15, alabado sea Dios para siempre, esa promesa donde el Señor le dijo, ¿usted se recuerda? Que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, sin embargo, la simiente de la serpiente le iba a herir en el calcañar. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Fernando Santana está en sintonía, también le saludamos en esta mañana. Aleluya. Mercedes Solano también nos está escribiendo y está diciendo: Dios les bendiga mucho, pastores. Aleluya, qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Nos animan a seguir adelante en este programa que es de bendición. Y nosotros estamos comentando las preguntas y respuestas en este día, porque
Pastor, así como usted ve, nosotros empezamos este programa aparentemente como las 8 y 10 o 12 minutos, pero ya son las 8:52. En el poco tiempo, lo que estamos haciendo, aleluya, ya el tiempo está prácticamente transcurriendo. Así es. Alabado sea Dios. Transcurre rápido. El tiempo se le va a uno bien rápido. Cuando uno está en programas de esta categoría, Aleluya. está ocupado, bien ocupado. Así Hay un contenido tan extenso y tan importante que el tiempo realmente transcurre y uno como que no se entera. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. De manera que si Adán y Eva no hubiese pecado en el mundo, y por eso en el comentario que hicimos dice que eso es lo triste, que producto de la caída del hombre, entonces entró toda esta desgracia que hay en el mundo, el pecado, la violencia. Nosotros no hubiésemos tenido esos crímenes, esas cosas que uno oye a cada rato y que alguien se deje envolver por la ambición, por ejemplo, como hablan de sicariatos y esas cosas, y que va a matar a alguien por dinero. Eso no iba a existir en el mundo. Sin embargo, lo tenemos producto del pecado de Adán y de Eva. Y producto del pecado es precisamente que el mundo está como está. Aleluya. Lo que está sucediendo en el mundo es producto directo de eso, del pecado. Así es, Yo así. imagino cómo sería nuestro país si toda la gente buscara de Dios, si toda la gente se acercara a Dios, si toda la gente fuera temerosa de Dios y buscara de Dios de todo corazón. Pastor, María Basulto está preguntando en vivo, así que póngase ahí, de nada usted tiene la respuesta. Dice, tengo una pregunta, varón. Si una persona no convertida es casado y se separa de su esposa y conoce a Cristo y se convierte, esa persona se puede casar. Ese tipo de preguntas no me gusta contestarla por la radio. Yo soy delicado con ese tipo de... Es un asunto doctrinal. Sí, ya. Un asunto doctrinal. Yo tengo mi concepto particular, yo sé lo que ella planteó de manera poderosa. Yo sé que usted conoce, pero por la radio nosotros no vamos a dar esa respuesta. Y aquí ella sigue escribiendo. Mire aquí, pastor, ¿qué dice ella? Dice, yo escuché una conversación y dicen que sí se puede, pues las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Me gustaría ver el comentario. Sí, yo entiendo eso, porque yo lo que, yo le puedo dar la respuesta y usted también, solo sí. que hay mucha gente que con controvertidas, opiniones controvertidas, pero lo que ella está diciendo yo lo entiendo perfectamente. Dice ella, lea, pastor. No, y entrar entonces en respuestas de ese tipo de pregunta que no es del contenido del programa de hoy, Sí. puede hacer que vengan otras preguntas Sí. y entonces se tergiversa un poquito. Esos temas me gusta discutirlo en la congregación. Sí, tengo una pregunta, varón. Si una persona no convertida es casada y se separa de su esposa o esposo, Sí. y conoce a Cristo, se convierte a Cristo, esa persona se puede casar, pero lógicamente no veo cuál sea la dificultad, porque ella está diciendo claramente, una persona no convertida es casada. Ese fue mi caso personal. Exacto. O sea, casada antes de convertirse. Antes de que dice la palabra Sí. que si alguno viene a Cristo, no es que la cosa vieja pasada. Se presume que ese matrimonio ni siquiera se le toma en cuenta porque pertenece a su vida antigua. Claro, a la vida vieja. Eso Eso pertenece a la vida vieja, pero es un asunto muy delicado, como usted decía, porque hay muchas interpretaciones diferentes. Eso es así. Y eso es muy delicado tratarlo, a menos que no sea un programa especialmente preparado para preguntas y respuestas de esa naturaleza. Eso es así. Por eso yo soy delicado con los puntos que son controversiales a nivel de doctrina. Sin embargo, estoy claro, yo no veo el impedimento ni veo la razón. No, porque es que en su vida vieja, es casada en su vida antigua, antes de convertirse a Cristo.
Y se separó de su esposa, se divorció. Quiere decir que se divorció. E inclusive de esos comentarios, en lo que tiene que ver con el asunto del recasamiento, se habla mucho de injusticias que se han cometido porque había personas que fueron muy fieles en sus ministerios, hombres ejemplares en sus ministerios. Sin embargo, la esposa no tenía el mismo carácter ni el mismo testimonio. Entonces la persona le falló, le fue infiel, siguió. Y mucha gente, por razones e iniciativas que tomó la esposa, que se vieron obligados a estar divorciados, a no vivir con ella. Sin embargo, el ministerio se lo paralizaron porque se divorció de su esposa y por alguna razón se casó. Entonces la Biblia habla de la persona que es injusta. O sea, hay una persona que dentro de esa relación termina injusta. O sea, hay una persona que fue fiel toda la vida, pero otra persona falló. Entonces, a que estamos castigando es a la persona que fue justa, que recibe a Dios. Es fuerte. Es fuerte. Y yo conozco gentes que han padecido el ministerio por esa razón. O sea, por eso no es parte del programa de ahora, del programa de hoy, pero ella dice, una hermana sabia e inteligente, ¿verdad? Ella dice, está bien, pastor, no se preocupe, yo entiendo. De manera poderosa. Así que, hermana María Basuto, tranquilo, siga compartiendo con nosotros en esta bendición. Nosotros quisiéramos, no sé, pastor, en esta sección, nosotros aquí somos peligrosos, pero hay una sección que habla de los héroes de la fe, pero también yo quiero introducir en este programa una sección que se llama como lo cuenta la historia y como me lo contaron te lo cuento, en la página de un libro. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, como me lo contaron te lo cuento. Es interesante porque nosotros tenemos a la Biblia que es contundente, pero alrededor de la Biblia, desde el punto de vista de hechos históricos que acontecieron, muchas cosas pasaron en la historia y que no se cuentan en la Biblia, sino que están en libros seculares y que de algún modo uno tiene que conocerlas. Unos las conocen y otros no. Nosotros queremos decir en esta mañana, como me lo contaron te lo cuento. Alabado sea la historia en la página de un libro. Cristo nuestro Salvador, en el Evangelio de San Mateo, oyendo la confesión de Simón Pedro, el cual, antes que todos los demás, reconoció abiertamente que él era el Hijo de Dios, y percibiendo la mano providencial de su Padre en ello, lo llamó, aludiendo a su nombre, una roca sobre la cual él edificaría su iglesia con tal fuerza que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y con estas palabras se deben observar tres cosas. Primero, que Cristo tendría una iglesia en este mundo. Segundo, que la misma iglesia sufriría una intensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también con todas las fuerzas y poder del infierno entero. Y en tercer lugar, que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y maldad del diablo, se mantendría. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Bueno, y de ello, pastor, está de pie la iglesia de Jesucristo, y creo que son tres puntos contundentes que se destacan ahí, donde es claro que Jesús iba a tener una iglesia en el mundo, y de hecho la tiene. Y de hecho la tiene, gloria al Señor, la iglesia verdadera, sí. Amén, del cual Él es la cabeza, y la iglesia es su cuerpo. Eso es así. El segundo, que la iglesia del Señor Jesucristo sufriría una intensa oposición, también es verdad. Y amén. Todos los días la padece, gloria al Señor, y hay países incluso donde los cristianos están siendo perseguidos en gran manera, están siendo asesinados, están siendo por todas partes hostigados. Es una cosa tremenda en cumplimiento de lo que establece
la palabra. Y una persecución que fue intensa en el pasado, y yo pienso que entonces nosotros, Dios nos mantiene aquí en este programa, nosotros vamos a hablar de la intensidad de la persecución y la rigorosidad, diría yo, de los martirios que padecieron muchos creyentes, aleluya, precisamente por el testimonio de la fe y por no rehusar abandonar el Evangelio. La historia está ahí. Está ahí, eso es así. Y la historia cuenta claramente todo ese martirio, todo ese sufrimiento, esa persecución enorme que tuvo la iglesia y que yo digo que sigue teniendo, porque la iglesia no ha dejado de ser perseguida. No, y desde el punto todo el tiempo. La iglesia verdadera, la iglesia que mantiene el fundamento, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, comprada a precio de sangre. Esa iglesia sigue sufriendo el martirio y sigue sufriendo la persecución en todo el mundo. Y si nosotros hablamos, pastor, más intensamente de lo que acontece en el tiempo, la iglesia recibe martirios también a través de la persecución, pero también a través de las infiltraciones demoníacas y satánicas de personas infiltradas que buscan beneficios y que en vez de hacerle bien al Evangelio le están haciendo mal. Y también que el enemigo a propósito para contaminar y corromper este Evangelio santo de Dios ha hecho barbaridades que, si bien es cierto, no es una persecución, también es parte de los padecimientos que tiene la iglesia de Dios en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo estaba observando aquí una declaración que hizo en estos días. Aleluya. Un personaje ahí, yo no sé realmente, no tengo mucho conocimiento de quién es esta persona, pero la forma en que esta persona se expresa es una demostración precisamente de las infiltraciones, de las cosas que hoy se consideran buenas. Okay. ¿Sabe? En rechazo de la verdad y en rechazo de las cosas buenas, hay cosas que se consideran buenas, pero que están muy lejos. Independientemente de lo que dice Isaías, capítulo 5, creo que verso 20, que dice, ahí de lo que a los buenos llaman malos y a los malos buenos. O sea, las cosas, como decís, estanilados, en la primera alabanza que pusimos, hay muchos cambios en el mundo, hay muchas cosas que se están dando y que mucha gente le da la bienvenida y no se preocupa por ello. Sin embargo, nosotros sentimos preocupación porque conocemos del fundamento bíblico y eso nos preocupa de algún modo. Oiga esto, aquí lo tengo. Okay. Entonces, no me definas por lo que yo pueda usar. No me oiga, definas por yo no el sé si pelo, por estoy el oído. Vamos a ponerlo. Sé que habla el micrófono. Quieren al diablo adentro. Entonces, no me definas por lo que yo pueda usar. No me definas por el pelo, por el maquillaje, por las prendas. Porque si ese es el problema, yo me lo voy a quitar. Pero ¿y el corazón para cuándo? Esa soberbia, esa impotencia, hipocresía y mentira. Aleluya. Sí, pastor, yo estuve escuchando. El comienzo es lo mejor. Yo estuve escuchando la discusión donde aparece Fidel, también el presidente de Congo, aparece Ezequiel Molina y aparecen todos. Eso fue un resumen. Pero ahí aparecen varias personas cuestionando lo que se está dando en el mundo. Ajá. Esa persona creo que tiene centros para enseñar a la mujer belleza, modelaje, muchísimas cosas. Okay. Oiga el principio. Falta darle el moño duro y son más malos que cualquiera y tienen al diablo adentro. Óigase eso, hermano. Óigase. No me definas por el pelo, por expresar una persona que supuestamente se autodefine como cristiana. ¿Cómo es posible que una persona pueda expresar públicamente, abiertamente, que las mujeres de moño malo y con falda larga tienen al diablo adentro? Oiga bien. Y sobre todo, pastor, cuando se supone que si usted es un siervo, una sierva de Dios, está llamado también a amar a su prójimo como a sí mismo. Y a orar. Y a orar, interceder.
y a cuidar el Evangelio de Jesucristo, Eso es. porque usted es parte de este cuerpo. Claro, Si sí. usted es parte de este cuerpo, es imposible entender que usted sea el primero que detracte su propio cuerpo, que hable, se exprese en esta forma, de que si una sierva de Dios, una mujer usa una falda larga y su cabello malo, su moño malo, como Dios la creó, esa mujer No, que se tiene el presume diablo, que tiene el diablo como una persona que es parte de la edificación del reino está llamada para edificar. para edificar. Sí, tiene que ayudar también a la parte del cuerpo que se supone que está mal, Alabado que no sea está el bien. nombre del Ese es Señor. el trabajo, Ese es el como trabajo. siervo y como hombre de Dios. En amor y en la misericordia de Dios, Eso pero es. no unas expresiones así, tan divorciadas de la realidad Aleluya. bíblica y del amor. Gloria al nombre del Señor. Porque es posible que usted tenga debilidades, todos los seres humanos tienen debilidades, Eso amén. es. Pero usted no puede generalizar señalando que una sierva de Dios tiene su moño malo, como dice ella, y usa una falda larga, necesariamente está llena del diablo. ¿Sabe? No. Entonces no nos cuidamos. Hay gente que no se cuida, cree que está haciéndole un favor al Evangelio con expresiones y actitudes de esta naturaleza. De manera que eso es parte de los cambios y de las cosas que estamos viendo en el mundo, alabado el que vive por los siglos de los siglos, y que nosotros también llamamos la atención. María Basulto, ella tuvo que salir. Y nos dice, tengo que salir, varón, estoy en mi trabajo, se les ama desde la distancia. Aleluya, qué bueno. Gracias. Muchas gracias, hermana María Basulto. Sí. Alabanza de ayer y hoy y siempre para la gloria de Dios. Vamos, mensajero de paz, cantando a nuestro Padre Celestial. Aleluya. En un principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. El Espíritu Santo de Dios se mueve en el corazón del pueblo de Dios, porque estamos alabando, adorando en estos tiempos. Cuando la iglesia del Señor estamos en avivamiento, aleluya. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio, hermano Domingo Antonio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Así que vamos al resumen bíblico de histórico de un libro de la Biblia esta hermosa mañana. Aleluya. En este caso vamos a estar hablando del libro de Esther. Gloria al nombre del Señor. Libro de Esther. El autor es desconocido. Según el Dava Patra
Oye, dice que los hombres de la gran sinagoga bajo Esdras escribieron el rollo de Esther. Otros tales como Josefo, según aquí hay una palabra que no asimilo mucho, de Esdras, dice, han sugerido a Mardoqueo. Parece que el escritor hubiera vivido en Persia en vez de en Palestina, y según el libro fue escrito después de la muerte de Asuero o Jerje, que ocurrió en el año 465 a.C., según el panorama de una Biblia escrita por Isaiah Smith. La fecha de redacción Alabado sea Dios para siempre. escrito aproximadamente entre 464 y 435 antes de Cristo. Hay unos detalles interesantes acerca de este libro de Esther. El libro de Esther no es una mera historia para enseñar una moraleja. Se trata de un evento histórico muy importante, el rescate de la nación hebrea de ser aniquiladas en los días que siguieron al cautiverio babilónico. Si la nación hebrea hubiese sido borrada de la faz de la tierra unos 500 años antes de la venida de Cristo al mundo, esto podría haber afectado grandemente los planes de Dios y el destino de la humanidad. Sin la nación hebrea no podría haber Mesías, y sin el Mesías el mundo estaría totalmente perdido. Aunque ella misma no lo haya sabido, esta hermosa joven desempeñó su parte en preparar el camino para la venida del Salvador del mundo. Aleluya. El libro de Esther es el único libro que no menciona el nombre de Dios. Quizás porque el libro haya sido copiado de los relatos persas. Pero en ninguna parte es más evidente el cuidado providencial de Dios sobre su pueblo. Es interesante, siempre se ha hablado de eso, que aunque en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, que siempre la providencia divina estuvo mano a mano con ese pueblo. Cronológicamente, los eventos relatados en el libro de Esther sucedieron entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. Hay un texto clave en el libro de Esther que es el capítulo 4, versículo 14. El libro de Esther está dividido de la siguiente manera. Número 1, el divorcio de Vasti, capítulo 1, versículos 1 al 22. Número 2, Esther es escogida como reina, el capítulo 2, versículo 1 al 23. Número 3, Amán trama destruir a los judíos, desde el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 3. Número 4 de el bosquejo bíblico, Mardoqueo persuade a Esther a intervenir, capítulo 4, del 4 al 17. Número 5, narra la petición exitosa de Esther en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 2. Número 6, el rescate de los judíos. Eso está contemplado en el capítulo 8, verso 3 al 9, verso 16. El número 7 habla de la fiesta de Purim, en el capítulo 9, versículos 17 al 32. Y la conclusión de todo este acontecimiento está registrada en el capítulo 10, versículo 1 al 3. Fechas de interés personal. Los judíos volvieron a Babilonia, De Babilonia a Jerusalén en el año 536 a.C. El templo fue reconstruido entre los años 536 a 516 antes de Cristo. Aleluya. 3. Esther, judía, fue hecha reina de Persia en el año 478 a.C.
Esther salvó a los judíos de la matanza en el año 473 a.C. Y Esdras fue de Babilonia a Jerusalén en el año 457 a.C. Nehemías reconstruyó el muro de Jerusalén en el año 444 a.C. Lecciones prácticas de este libro de Esther. El tener muchas riquezas no significa que estamos bien con Dios. Capítulo 1, versículo 4. La gente hacía lo que deseaba, y esto es condenado en las Escrituras, según capítulo 1:8. Y referencias en Jueces 17:6, 21:25, Jeremías 10:23 y Proverbios 14:12. La borrachez lleva a hacer cosas indebidas. Capítulo 1, versículo 10. Esther también nos enseña que una buena lección en cuanto a la modestia. Dios espera que las mujeres se vistan decorosamente. Aleluya, pastor, ahí cualquiera hace una pausa, todo lo contrario a lo que comentábamos ahorita. Dios nos enseña que una mujer no tiene que ser igual que las demás mujeres del mundo. Puede haber decoro, puede haber, ¿verdad?, una forma distinta de vestir a las demás mujeres. Estamos hablando precisamente hace un momentito el comentario que hicimos del personaje que está expresándose en una forma que jamás puede ser la forma correcta de una mujer que temerosa de Dios, de una mujer que siente a Dios en su corazón, que teme a Dios, que respeta y obedece su palabra. Porque la Biblia es clara y precisa sobre los cambios que deben operarse en la vida del ser humano. Cuando venimos a Cristo, la palabra dice, amén, que de modo pues que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Unos conceptos, pastor, que están reforzados no solamente en la forma en que Esther se vestía, sino que primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, primera de Pedro 3 al 4, Tito, capítulo 2, 3, 5 y Génesis 3, 21. Josefo dice que probable que Asuero intentó mostrar a Vasti desnuda y que no es de sorprenderse de que ella se haya negado. Bueno, eso está dentro de lo posible, porque ya usted sabe, en esos tiempos los reyes requerían de las mujeres pues lo que a ellos le apeteciera, las cosas que ellos apetecían, pues lógicamente las mujeres que eran llamadas a su presencia tenían que someterse. Como destaca el bosquejo bíblico, está diciendo que cuando el hombre se emborracha es capaz de cometer ciertos actos en que de otra manera no lo haría. Claro que Entonces, sí. Ahí vemos el caso de cuando la mujer que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Exacto. ¿Qué tuvo que hacer la hija para delante del rey? Lanzar, hacer todo lo que el rey... Entonces, me gusta, pastor, el contexto de este resumen bíblico histórico que estamos teniendo la mañana de hoy, porque a decir verdad, nosotros estudiamos, vemos la resistencia, la oposición de una reina que su esposo, su marido rey, le está pidiendo algo pero que ella se niega. Como la Biblia no describe de manera total, nosotros hemos tenido que recurrir a la historia para dominar ciertos acontecimientos. Sí. Pero se presume que una mujer como Vasti, una primera dama, diríamos nosotros en ese tiempo, su marido le está pidiendo algo que ella entiende que no es prudente. Entonces, ella no se negó por negarse. Lo que pasa es que como ella eran los monarcas, tenían toda la autoridad, él quería lucirse en ese momento delante de sus amigos. Pero ella probablemente no era ese tipo de mujer, Claro que no, que se prestaba para provocar que él se luciera delante de sus amigos, haciendo
poniéndola a ella a hacer cosas indebidas de acuerdo al concepto moral, Al concepto amén, moral. espiritual de la reina. No lo dice la Biblia. No lo dice, Se pero dice, oye, tú me vas a exponer a mí por un capricho personal, porque eso se da en esta época. Hay personas que por un capricho personal no solamente exponen a su esposa, pastor, sino que exponen a toda la familia. A toda la familia. Entonces hay que cuidarse de eso. Aleluya. Qué bueno. En el 5, en esta parte importante, aleluya, que estamos hablando, dice que las familias deben cuidarse unos a otros. Entonces me encanta, pastor, en el 5 ahí, en el 5, Sí. las familias deben cuidarse. Y lo que da evidenciado en el momento en que el rey le solicita a su esposa que haga tal o cual cosa, no la estaba protegiendo a ella. No, definitivamente no. Definitivamente no. Aleluya, qué bueno. Entonces, Todo lo contrario, le estaba exponiendo. al ridículo. Sí, Al exacto. ridículo, ya se niega. Cuando se nos pide no decir algo, debemos respetar tal posición. Eso está en el capítulo 2, versículo 10 y verso 20. Y ya en el número 7, pastor, estamos bien. El libro de Esther, estamos aquí en Esther. Alabado sea Dios para siempre, tremendo. Aleluya. En la parte 6, aquí en la parte 6, Cuando se nos pide no decir algo, debemos de respetar tal bendición. no se debe adorar a los hombres y menos a los ángeles. Alabado sea Dios por eso. Señor. Debemos ser fieles a Dios, aleluya, y ser fieles a Dios. Eso va a provocar y va a provocar, pastor, que otros se molesten, que otros se enojen con uno. Alabado sea Dios para siempre. Yo estaba meditando ahora por el argumento que nosotros tenemos, que independientemente de que el rey era un rey pagano, en ese momento dado al vino, yo no sé, de alguna manera, a lo mejor las mujeres son más sensibles a los cambios. A lo mejor esta mujer llegó a estar influenciada por las costumbres judías, por ese testimonio que daban esos siervos de Dios. Sí. O sea, esos son Sí. comentarios personales nuestros ahí, diciendo, no, pero yo no puedo ceder a la petición de este bárbaro. Es mi esposo, yo soy su esposa, se presume que yo merezco consideración, y entonces él le está pidiendo, como decía el argumento, que él quería como que se presentara desnuda delante de sus amigos. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, cada ser humano debe ser delante de Dios independiente en sus acciones, porque tiene que darle cuenta a Dios. Cada persona tiene que darle cuenta a Dios. Entonces, en ese sentido, debemos ser independientes para no dejarnos guiar por las pretensiones de otros, por lo que otro quiera que nosotros hagamos, siempre que nosotros entendamos que no es del agrado de Dios. Entonces nosotros debemos tener suficiente capacidad e independencia de pensamiento para saber lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y no Aleluya. dejarnos persuadir por la voluntad o por la insinuación de otros. Aprovechando entonces ese argumento, pastor, traemos una palabra fuerte bíblica que están contenidas en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, donde habla de que las esposas tienen que obedecer a sus maridos, y eso está señalado en todo. Pero, sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a obedecer a Dios antes que a los hombres, porque yo voy con usted por el argumento en las decisiones de tipo personal, porque uno tendrá responsabilidad delante de Dios. Entonces, muchas veces la gente cree que un esposo dictador, un esposo que maltrata, un esposo que golpea, la mujer tiene la obligación de sujetarse a él independientemente del contenido bíblico que ella conoce, cuál es el trato que debe merecer, porque es un vaso frágil
y que el hombre tiene que tratarla como a sí mismo, porque es su propia carne. Así. Aleluya, aleluya. Hay conceptos muy equivocados en ese aspecto y lamentablemente que son aplicados por muchos hombres, entendiendo que tienen ese derecho también para producir y ejecutar maltrato contra su compañera por el hecho de que Dios le da a ellos la autoridad en el hogar como esposo, pero la autoridad como esposo en el hogar no incluye el maltrato físico. Dios no dice en ninguna parte en su palabra que el hecho de que usted sea el jefe del hogar, el que tenga la autoridad de parte de Dios, usted tenga que maltratar por eso a su compañera, ni física ni verbal. Y el modelo que establece ahí dice que como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre cabeza, pero entonces cuando usted analiza el comportamiento de Jesús hacia su esposa, hacia su iglesia amada, que es el cuerpo de Cristo, usted no ve a Jesús maltratando, usted ve a Jesús que es misericordioso, usted ve a Jesús que es clemente, que si bien es cierto, Él es amor, pero también que fue consumidor para castigar en el momento, pero que su clemencia se impone, porque eso lo vemos cada mañana, siempre. Entonces yo pienso que un esposo tiene que saber cómo trata a su pareja, con un modelo de comportamiento y de conducta que tiene que ser apreciado por toda la familia. Así es. Y Aleluya. Cristo compara esa relación precisamente con la iglesia. Eso es. Allá lo considera el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, gloria a Dios, donde invita a los esposos a amar a su esposa, amén, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo no maltrata a la iglesia, Cristo ama a la iglesia, Cristo defiende a la iglesia. Y dice que dio su vida por ella. Y dio su vida. Y dice entonces que el esposo no golpea a su esposa, sino que como es su carne, la sustenta y la cuida. La cuida. Tiene que cuidar. A propósito, Bueno, pastor, precisamente queremos saludar a las personas que están en sintonía. Tenemos a Marleni Toribio. Marleni Toribio está en sintonía también. Antonia Barrios. Antonia Berríos. Antonia Berríos. Nos está viendo, eso es Puerto Sí, Rico. exacto, sí, Es no, Puerto Rico. no lo divisaba muy bien el nombre. Berríos, Berríos es Antonia Berríos. Pues muchas gracias por la sintonía. Dios les bendiga mucho. Bueno, pastores, ese fue el resumen bíblico, histórico de un libro de la Biblia que en esta ocasión estuvimos hablando de la reina Esther y hicimos comentarios de la situación en que se dio. Por no contar toda la historia, la gente pues se va a tener que leer y profundizar, porque si nos pusimos a hablar de Mardoqueo, de Amán y de todo lo que pasó con los judíos en este tiempo, entonces nosotros vamos a tener que quedarnos aquí todo el día. Hay mucha tela donde cortar. Así que no se pierda en breve la palabra en casa. Mantenga la sintonía y nosotros seguimos aquí en tiempos decisivos. Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. El Espíritu Santo de Dios se mueve en el corazón del pueblo de Dios, porque estamos alabando, adorando en estos tiempos. Cuando la iglesia del Señor estamos en avivamiento, aleluya. Se está moviendo dentro de mi corazón. Bueno, estoy saludando a Manolo Santana, que dice buenos días, Diógenes. El saludo para ti, Manolo, en San Pedro de Macorís. Sí, estamos saludando a todos y saludo también a la Iglesia Defensores de la Fe Central, a la gente que está ahí, que nos está viendo. Queremos saludar y a los que nos van a ver, hermano Domingo, la iglesia que usted pastorea. Alabado sea el Señor. Amén. Sí. Nuestro saludo a todos nuestros hermanos también
Pues aprovechamos para saludar a la iglesia en Buen Samaritano. Oh, sí, no, la gente que esté ahí bien. En sintonía. Alabado sea Dios para siempre. Así que usted también, la palabra en casa, nosotros queremos que comparta con nosotros. Ya estamos casi en eso. Bueno, pastor, vamos a leer, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, versículo 13, una porción de la palabra de Dios. Y ya estamos, son las 9:32 de la mañana en la 107.9, de manera que nosotros vamos con la otra sección de este programa, Tu Palabra en Casa. Aleluya, qué bueno. Así que lo invito a usted a que abra su Biblia y nos siga los pasos compartiendo una gran bendición. Todo el contenido de este programa es un contenido con el propósito de que usted salga bien edificado, tanto desde el punto de vista histórico como bíblico, conceptos, ¿verdad que sí? No somos genios, somos personas interesadas en el crecimiento espiritual y desarrollo de usted y de los suyos, de manera que lo que usted entienda que falta, complemente los que usted está llamado como nosotros a escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna, pastor. Lo que nos falta a nosotros, o lo que hayamos dado de más, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. No, y eso se cumple con nosotros. La palabra dice que por los siglos de los siglos, Dios sea la gloria. Así que aquí vamos a leer en el versículo 13, pastor, de forma alternada, vamos a leer algunos cuantos versos de la palabra de Dios, donde habla acerca de la confesión del apóstol Pedro, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y les dice él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces respondiendo Jesús se le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás. Alabado sea Dios para siempre, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aleluya. Padre, te damos gracias por esa palabra, tremenda palabra que viene prácticamente en concordancia con lo que comenzamos hablando al principio acerca de la revelación de Pedro. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Qué bueno. Y nosotros estamos viendo entonces la importancia, ahora conociendo de manera directa desde el texto bíblico, cuál es el contenido cuando Jesús vino y le hizo preguntas a sus discípulos. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante. Allí estamos hablando. Jesús está interesado plenamente en conocer el pensamiento de sus seguidores, Eso es. de sus discípulos. Aleluya. Él quiere saber cuál es la opinión, cuál es el pensamiento, cuál es el fundamento de aquellos que están recibiendo precisamente su enseñanza. Y lo que decía la gente acerca de él. Gloria a Dios, que están siendo formados espiritualmente por él. Aleluya. Y entonces quiere hacer una comparación con el pensamiento de ellos y el pensamiento de la gente. Vamos a ver qué dice la gente y qué dicen ustedes. Sí. Porque la opinión de los de adentro es sumamente importante. A veces usted puede pasar por alto la opinión externa, la opinión de los de afuera. Y usted puede pensar, en ciertos aspectos me refiero, ¿verdad? Sí.
usted puede pensar, bueno, que fulano piense de mí de tal manera no es extraño. Refiriéndose, por ejemplo, a un inconverso que diga lo que diga de usted en términos despectivos, en términos negativos, pues es posible que usted lo acepte como algo normal. Claro, no va a hablar otra cosa de mí, pero cuando el comentario surge de adentro, de lo suyo, del pueblo mismo, del que usted forma parte, ahí la cosa es diferente. Ahí duele, ahí se siente, y muchas veces la forma de cómo la gente piensa de Jesús va a decir si la gente a lo mejor lo acepta como el Salvador, como el Mesías, porque la indiferencia de parte de la gente es una manifestación también de incredulidad de parte del hombre. Claro que sí. Yo quería saber. Pero Jesús estaba consciente de que afuera había en contra de él comentarios de toda naturaleza, comentarios negativos, de usurpación de derechos, amén, lo consideraban como un usurpador, como un mentiroso, etcétera, etcétera. Y eso era natural en lo que era la concepción que la gente de afuera tenía sobre él. Pero entonces Jesús tiene unos allegados, tiene una gente que está cerca de él, que están siendo instruidos, que forman parte de su ministerio. Y entonces él quiere saber cuál es el pensamiento. Por fin, yo tengo la idea, yo quiero saber cómo piensan ustedes. Y sobre todo cuando existe una tendencia, sobre todo cuando existe una tendencia que muchas veces nosotros nos dejamos llevar de la opinión de la mayoría, porque la mayoría siempre están afuera. Uno de los graves problemas del cristiano de estos tiempos, especialmente el de estos tiempos, es la guianza de lo externo, de la gente de afuera, de otra gente. Cómo la gente se deja llevar tan fácilmente por lo que el otro dice o hace. Y le siguen como corderos, humildemente le siguen. Y muchas veces pues resulta que esos personajes son artificiales, no son personajes reales en el aspecto espiritual, y te están conduciendo por tanto en un camino equivocado, y tú le estás siguiendo, creyendo que tú estás siguiendo el mejor camino. Bueno, a propósito, pastor, vamos a hacer una oración para que no se nos pase por nuestro hermano amigo desde San Pedro, que está diciendo: oren por mí, que me van a operar de un tobillo. Claro, yo no lo estoy leyendo como él lo escribió. Claro. Vamos a hacer esa oración, pastor. Breve, para que continuemos ahí, para que no se nos pase, porque él está esperando eso. Padre Santo, le presentamos a Manolo Santana y esa operación que le van a hacer en su tobillo. Señor, él tiene su fe depositada en ti, y si pide la oración es porque cree que tú puedes hacer el milagro. Nosotros aquí también lo creemos, y por tanto te pedimos que te glorifiques, Señor, en esta operación, que tú hagas la obra, que Manolo pueda salir bien de esta operación, Señor amado, y no se afecte su pie. Padre, glorifícate, Señor amado, haz tú la obra. En el nombre poderoso de Jesucristo, nosotros te pedimos ahora, Señor, que tú completes la obra en beneficio de tu hijo Manolo, y él pueda salir bien, Señor, de este problema de salud. Lo creemos por la fe y proclamamos la victoria. Aprovecho la ocasión para saludar también a Altagracia Hernández. Ella nos está viendo en esta hermosa mañana. A propósito, pastor, venimos comentando este pasaje de la palabra de Dios, y donde los discípulos dicen lo que la gente está pensando, lo que los hombres estaban pensando. Y dice, bueno, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Alabado sea Dios para siempre. Pero entonces que Dios se interesa decir, pero yo quiero saber cuál es el concepto que ustedes tienen de mí. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa. Lo más importante, Cristo quiso decirle, lo más importante para mí, lo que me interesa realmente a mí es saber la opinión que
desciende. Sí, lo que representa mi iglesia, ustedes que están conmigo. ¿Quién soy yo para Y que ustedes? van a ser la base de la iglesia. Gloria. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, cuando dice, ¿quién decir vosotros que soy yo? Entonces, respondiendo Simón Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le Bueno, dice, aquí tenemos un concepto claro y definido. Un hombre que manifiesta claramente su posición y que está diciendo con estas palabras que está consciente y seguro de quién es su maestro. aleluya, eso es así. Estaba claro con eso, y recibió revelación de ahí. Y Él no titubea aquí. No, no. de nada. Y Dice él- sencillamente, tú eres el Cristo. Y, él, Afirma. y yo estoy seguro que no estuvo ahí cuando descendió del Espíritu Santo, que Jesús vino para ser bautizado en el desierto. Pedro no estaba ahí, y desciende como paloma, y entonces esa voz se oye decir lo que dice, tú eres mi Hijo amado, en el cual yo me siento complacido. Y yo meditaba a propósito de eso, pastor, que cuando Dios le revela al mundo a través de Juan de Bautista, que nosotros no podemos decir cuánta gente escucharon esa voz. A lo mejor Juan la escuchó, pero dice, vino, descendió el Espíritu Santo como paloma, que se posó sobre Jesús, y la voz del cielo dice, tú eres mi Hijo amado, en el cual yo me siento complacido. Todavía Jesús no había iniciado su ministerio. A partir de ahí, muchas cosas pasaron, pero a partir de ahí es que es unido para empezar el ministerio. Entonces, yo estaba meditando en esa palabra esta mañana que dice, oye, desciende el Espíritu Santo, lo presenta al mundo como el Hijo de Dios, y Dios dice que está convencido de él. Pero entonces empieza su ministerio y es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces aparece el diablo y dice, no, pero si es verdad lo que vinieron a engordar. El pastor dice, si es verdad lo que dijeron en Jordán, dice que tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Sí, qué reto. Tremendo Qué eso. falta de respeto. Qué falta de respeto. Tremendo. Alabado Señor. Está escribiendo el pastor. Bien, tenemos ahí a... Yo no puedo... Adrinea percibir. Pereira, eso es en Brasil, pastor. Ok, sí, aquí se me hace un poquito difícil. Sí, poder- ese es en Brasil. Adrinea Pereira. Pereira. Ella está Buen hablando- día, Sí, la paz del Señor. buen día. O sea, ella está tratando de escribir algo en español, ¿verdad que sí? Porque No, ella- no, en portugués. Eso es portugués, sí. 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 Buen día, la paz del Señor, pastor. Que Dios continúe, le continúe bendiciendo. Sí, abencao es bendición, ese abencao en portugués. Sí. Qué bueno, qué bueno. Nos gozamos de tener por ahí a Adrinea Pereira desde Brasil, que nos está viendo, y también Maris. Maris Doroteo. Sí, saludos para Maris Doroteo. Maris Doroteo. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Muchas gracias a la hermana Adrineia desde Brasil que nos escribe. Y ya, bueno, ya estamos interpretando nosotros el portugués. Sí, ya. Buen día, que la paz del Señor, pastor, que Dios le continúe bendiciendo. Sí, que siempre. Dios continúe. Eso se entiende claramente. Se entiende claro. Portugués y español tienen un parecido. Sí, se entiende, Sí, se entiende un poco. gracias. Saludos y que la bendición de Dios sea para usted y para su familia. Adrinea, allá en Brasil. A Dios sea la gloria. Qué bueno. Aleluya, estamos hablando, aleluya, de esto, de que Jesús. Hay unos conceptos, pastor, que tiene mucha gente cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló sangre y carne. Pero yo a ti te digo que tú eres Pedro. Cuando él le dice que yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, dice, yo te digo que tú eres Pedro y a ti te daré la llave del reino de los cielos. O sea, hay mucha gente que piensa que la iglesia se edificaría sobre la roca pequeña que era Pedro, porque Pedro significa roca pequeña, mientras que es así, escrito es roca grande, algo así, dice. Hay roca grande, porque la roca fuerte es Jesús. Sí, la roca es Cristo. La roca es Cristo. Entonces, Pedro significa piedra pequeña. piedra pequeña. O sea que, y mucha gente cree, precisamente, creo que la iglesia popular se fundamenta en todo el engranaje que tiene, como el papado, etcétera, etcétera, en que ellos entendían o entienden
que la iglesia es fundada sobre esa roca que era Pedro, que fue el primer papa. ¿Qué usted tiene que decir? Eso es un concepto totalmente raro, que difiere completamente de lo que dice la palabra. Aleluya. Fíjate que Cristo está pidiendo la opinión de sus discípulos, Eso es. porque el mundo está diciendo de él que es fulano, que es Jeremías, que es Elías, otros decían que era Juan el Bautista, o algunos de los pero otros decían que era un usurpador, que era, etcétera. Entonces Cristo quiere saber si sus discípulos saben exactamente quién es Él. Santo Dios. Gloria a Dios. Y por eso hace la pregunta. Ahora, la voz cantante en este momento fuera de Pedro. Pedro es el que sale al frente y categóricamente dice: tú eres el Cristo. ¿Ah? Tú eres la roca, alabado sea el Señor, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló hombre. No, sangre ni No carne. te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo reveló hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que tú has dicho es la respuesta correcta. Lo que tú acabas Y de decir. eso no te lo dijo ni te lo enseñó ningún hombre. Eso es. ha venido directamente de arriba. Aleluya. Por tanto, tú estás convencido Santo de quién es el que está frente a ti. Amén. El Cristo. Gloria al Señor. Ahora, yo también te digo a ti, Pedro, Que tú para que tú veas que yo también te conozco. Aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, en aquel entonces, hermano, en aquel tiempo no había los medios tecnológicos que tenemos. Dice que el nombre de Pedro significa el fragmento de una roca. Como usted decía, una piedra pequeña. Gloria a Dios. Oiga Aleluya. bien, en aquellos tiempos no tenían los hombres los medios tecnológicos que tenemos hoy. Si hubiéramos tenido celular hoy, y Pedro tiene su celular grabando las palabras de Cristo, Pedro iba a ver a Cristo señalándose a sí mismo. Sí, sí, sí. Amén, con el dedo hacia él. Pedro, Sí, sí, sí. yo te digo que yo soy la roca. Sí, sí. Amén. Y sobre esta roca, sobre mí, a quien ya tú conoces y sabes quién es, sobre mí a va quien a ya ser tú, pastor, edificada a quien ya mi tú conoces y a quien tú por la misericordia del cielo has recibido la bienaventuranza de recibir esa revelación directa. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Pero no era que Jesús le estaba diciendo a Pedro: la iglesia va a ser edificada sobre ti, Pedro. Ahora, Pedro se cuida de no, al contrario. señalar que Cristo es Y de la- manera clara el Señor dice, pero a ti te daré la llave. Que se habla que cuando ellos estaban reunidos en el Pentecostés. Usted conoce esa historia. Cuando ellos se reunieron en el libro de los Hechos, que el Señor le dice: no se vayan de Jerusalén hasta que se hayan vestido de lo alto y sean llenos del Espíritu Santo. Dice que en esa ocasión, Pedro, cuando se puso de pie y estaban pensando que los discípulos estaban llenos de mostos y que estaban borrachos, echó un discurso y le dijo: no, esto no está lleno de mostos como vosotros suponéis, sino que esa es la promesa que el Señor da a través del profeta Joel, que se iba a cumplir a fin de los tiempos. Y dice que en ese discurso, el primero, fueron 3,000 que vinieron, porque hubo uno también que vinieron 5,000 personas. Sí. Y mucha gente, desde el punto de vista histórico, dicen que cuando el Señor dice: y a ti te daré la llave, dice que el Señor abrió las puertas a los gentiles para que vinieran masivamente. Y vinieron ahí muchísima gente y recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Bien. ¿Qué usted tiene que Pero decir? no solamente eso, hermano, que es un error desde todo punto de vista. Es un error catalogar a Pedro como el que tiene las llaves del reino de los cielos. Pedro no puede estar por encima de Cristo, que es la cabeza de la iglesia.
Pedro no podía estar por encima de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. En ningún momento Cristo le está diciendo a Pedro que él tendrá de manera exclusiva las llaves del reino de los cielos. Señores, porque las llaves del reino de los cielos las tiene Cristo. Claro. Gloria al nombre del Señor. Y añade, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero vamos a ver una evidencia de que esas palabras Cristo se las dice a Pedro en ese momento. Aleluya. En ese momento, porque el único que respondió a la pregunta de Cristo fue Pedro. Sí. Y entonces Cristo le dice a Pedro, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero eso no fue de manera exclusiva para Pedro. Y lo compruebo aquí en San Juan, capítulo 20, versículo 18, gloria al Señor. No, un momentito, vamos a ver, sí, San Juan 20, 23 es. Oiga lo que dice la palabra. Voy a leer desde el 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Sí. ¿A quiénes les está hablando? A todos sus discípulos. Amén. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sí. Versículo 23, concluyente, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Sí. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Es lo mismo que le dijo a Pedro aquí, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y el asunto es que tenía es decir, que le facultad. está dando a todos los discípulos la misma facultad. Y tiene autoridad. Inclusive si yo entiendo que una persona no merece perdón, ni que yo tenga clemencia ni misericordia, aunque Dios es misericordioso, porque no tiene los méritos acumulados, etcétera, etcétera, tampoco dice a quien le retuvierais los pecados. Gloria a Dios. No hay problema. Pero si se los remitierais, es decir, si los perdonan, etcétera, etcétera, les serán perdonados. Pero si se los retienen, retenérselo es que no gozan el privilegio muchas veces de los beneficios y del perdón de Dios. Amén. Eso es. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno, pastor. Yo creo que estamos llegando a la parte final. Nosotros lo que tenemos que despedirnos. Me gustaría comentar, porque yo creo que ese texto que usted acaba de mencionar, que dice que todo lo que ate en el cielo y lo que desate, creo que se utiliza muchas veces, mucho más. La gente cree que para todas las cosas que necesita, hace uso de ese texto y se pone de acuerdo con usted y se amarra de mano y comienzan a una cosa o a la otra. Y yo creo que eso no es así. Eso hay que saber utilizar, porque muchas veces está pidiendo cosas y no la está recibiendo, precisamente porque está utilizando mal, interpretando el contexto histórico de eso. Humildemente, pues nosotros aquí el propósito es tratar de llevar la palabra en la forma más clara, más precisa, sin otro objetivo más que clarificar lo que la palabra de Dios dice para que nuestros oyentes sean edificados. Aleluya. Y como dice la palabra, mire hasta donde nosotros llegamos. Nilson Jiménez, reciba nuestro saludo, está en sintonía. Nilson Jiménez. Saludos para Nilson. Mire hasta donde nosotros llegamos, que la palabra dice que escudriñemos y que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. O sea, a veces usted puede ir utilizando un cenazo y procesando el alimento que le está dando. Si alguna cosa usted no lo comparte, no tiene que recibirlo, pero está obligado a investigar. Así como yo investigo, como usted investiga, y hay opiniones que alguien me dice y yo a lo mejor no estoy de acuerdo o no la comparto, y a veces no es que no estoy de acuerdo, a veces que no estoy seguro porque no tengo dominio profundo de eso, y yo no soy como la gente que se presenta como que lo conoce todo y como sabe lo todo. No. Si yo tengo que ir a los libros, investigar a la palabra y profundizar un asunto, yo lo pongo como en una especie de reserva hasta que yo tenga dominio profundo de esas cosas para poder hablar. Pero hay gente que no, que todos lo saben y todos lo entienden. De eso nos cuidamos. Eso, la forma correcta, la manera correcta de una persona que quiere edificar, quiere ayudar a otras,
es profundizando en lo que quiere ayudar, por lo que quiere ayudar. Eso Es estando seguro y convencido de lo que usted va a futuro. Nunca debe tratar de enseñar. Entonces vamos nosotros a llegando a la parte final de pedir con una oración. Este es su programa Tiempos Decisivos. Son las 9:57 minutos en su programa de hoy. Padre Santo, muchas gracias por decisivos.